pronto Lola sea mi esposa y me firme este poder, voy a poder hacer lo que se me dé la gana. No te engañes, Ángel. Ella está muy enamorada de Andrés Suárez. Ella me va a firmar estos papeles a las buenas y si no a las malas. Por tu bien, por el bien de nuestra hija, por mi bien, no te cases. Olvídalo. Andrés, yo sí me voy a casar. Entonces no me dejas otra salida. ¡Ay! ¿Qué fue? Te voy a raptar hasta que te logre convencer de que no te vas a casar con ningún otro tipo que no sea conmigo. Lola Volcán. ¡Estás loco, Andrés! No, loco estaba cuando te perdí. Cuando me dejé embarcar por Diana, cuando permití que ese tipo entrara a tu vida. No me puedes obligar a nada. ¡Te obligo a quererme! No te vas a casar con él. ¿Me vas a decir dónde está Dolores? Tú sí sabes. Porque tú eres su alcahueta, su cómplice. Ya entendí. ¿Está con Andresito Suárez? Por favor, Andrés. Deja que yo rehaga mi vida con otra persona. Con alguien distinto a ti. Ya no te soporto. ¿Has visto a Andrés? Tal vez agarró otra vía y está en la casa del frente. Que me imagino que es ella la que te está llamando ahora, ¿no? ¿Sabes qué? Se acabó Diana, se acabó Ángel. La farsa de esos dos se acabó. Lola, escúchame, escúchame. Se acabó. Andrés. No, Andrés, es que esto es una locura. Lola. ¿Sabes qué? Ni siquiera las esposas hicieron falta porque mi alma está encadenada a la tuya por siempre. Te lo digo en serio. Enséñame. Enséñame a ser el padre que quieres para Isabelita. Yo no quiero herirlas. A tu hija. No la hieres, Andrés. Pero a ti sí. Te hiero, Lola. Y haciéndote daño a ti sin querer la perjudico a ella y me mato un poco yo. Lola, perdóname. Mi amor, mi todo. Perdóname. ¿No lo entiendes? No soy un experto en el amor. Yo solo sé. Lola, yo solo sé amarte a ti. Besarte a ti. Así aprendimos los dos. Este es el único camino que yo quiero recorrer. El de tus ojos, Lola. El que me marque tu cuerpo. Andrés, suéltame. Sí, déjame. Si te suelto, ¿vas a correr? Sí. Sí, Andrés, voy a correr. Pero solo hacia ti, mi amor. Solo hacia ti. Ay, mi vida, todavía trabajando a estas horas, mi amor.
Mira, te traje este tecito para que descanses y te vayas a dormir. No puedo, mamá, estoy trabajando. Tengo que terminar esto primero. Para el demonio del ángel, supongo. Estoy labrando mi pasaporte a la libertad. A un precio demasiado alto, mamá. Por favor, entiendan que le pudo haber pasado algo a Lola. ¿Algo como qué? ¿Como haber recobrado la razón y entender que contigo no se tiene que casar? Pues no creo que algo tan bueno vaya a pasar. La están envenenando en contra mía. Y principalmente tú. Pobre diabla, que terminaste trabajando en un... Hey, ten mucho cuidado lo que le dices a mi nieta. O se me va a olvidar que eres el prometido de Lola. Y te juro que te rompo hasta el último hueso. No, Pepe, no, por favor, no. A las mujeres de esta casa se les respeta y se les trata como reinas, porque eso son. ¿Lo oíste? Tatito, ya. No te ofusques porque este no vale la pena. Apenas está sacando su clase. Deja que se le caiga la careta. Vayan alistando la maleta. Porque apenas me case con Lola, se van. Uy, mi muñeca hermosa, has trabajado todo el día. Te traje algo de comer. Gracias, mamá. Mi vida, cuando termine de trabajar con ese hombre, ¿qué vamos a hacer? No sé, mamá, todo depende. ¿Cómo así depende de qué? Depende de Andrés Suárez. Si él quiere que yo esté a su lado, pues nos quedamos, mamá. Pero si no quiere que yo esté a su lado, nos vamos a otro país, supongo. Ay, Lola. Mi amor, yo sé que en cierto modo lo que te une a Ángel es su seguridad. Pero piensa por un momento, por favor, piensa. Piensa qué esconde detrás de ese aplomo, de esa serenidad. ¿A dónde quieres llegar con esto, Andrés? Lo he visto actuar en la empresa. Ángel Meléndez es un tipo frío, calculador, capaz de forzar a alguien a hacer lo que sea, lo que él quiera. Yo sé que tú quieres lo que yo quiero. Yo también. No te vuelvas a acercar a mí. Eres un descarado. No es lo que viste. Esto es un malentendido. ¿Qué es un malentendido? ¿Que le faltaste respeto a Diana y ella se defendió? Eso fue lo que vi. Y si te resta un poco de decencia, le pedirías disculpas y saldrías de aquí, Ángel. Discúlpame, señorita. A ver, ¿tú le estás creyendo el cuento a Diana? ¿Otra vez vamos a volver con esto, Andrés? Lo único que intento es que te preguntes. Pregúntate si quieres eso para ti. Tú, en principio, le negaste a aceptar la sociedad en el gimnasio y él te convenció de eso. Vine en cuanto pude. Aquí estoy. ¿Tenemos buenas noticias? Sí, Ángel, ya tomé una decisión. Vamos a empezar a montar el gimnasio. Qué buena noticia. Gracias, socia. Te fue llevando, Lola, igual que lo quiso hacer ahora. Y no me digas que no lo has sentido porque yo te conozco. No me digas que no has sentido que él se está involucrando demasiado en tu vida, metiéndose en todo. Tu papá tiene una cartera de acciones de lo más completa, que en cuanto firmes aquí, van a pasar a formar parte de varias asociaciones de caridad. Tú no vas a firmar nada. Lolita, tú no puedes ceder tus derechos así. A lo mejor este señor, este criminal, Tiberio es que se llama, ¿no? Te cedió todas sus propiedades como para compensar todo el mal que les hizo a tu madre y a ti. Por lo mismo no quiero nada de él. Permíteme estudiar esos documentos. Yo soy tu socio. Yo no te voy a perjudicar. Te quiero asesorar mejor.
Perfecto, entonces dale los documentos a Angelito para que los revise. Sí, la verdad no veo por qué Ángel no los pueda revisar. Él también es abogado. Te conozco, Lola. No me lo niegues, por favor. Es que... Ay, Andrés, yo solamente quiero estar tranquila. Te lo juro, yo no puedo seguir viviendo así, no puedo. Pero una mentira no lleva nunca a la felicidad. Y la verdad, la única verdad, somos tú y yo. Lola, siempre lo hemos sido. Nos enamoramos cuando éramos unos niños. Yo te amo. Tú eres el amor de mi vida. Yo quiero ser el mejor amante para ti. Pero, Andrés, ¿por qué no entiendes? Tú y yo nos amamos mucho. Y estamos aprendiendo juntos. Y ¿sabes? Cada vez vamos a aprender a amarnos mejor. Y algún día, muy pronto, vamos a ser los mejores amantes de la tierra. Vamos a darle una oportunidad a nuestro amor. Yo solo quiero que confíes en mí. A pesar de lo que veas, de lo que escuches, confía en mí. Confía en el amor que nos une desde siempre. Aquí, bajo este cielo que nos pertenece, que es nuestro. Podemos intentarlo, mi amor. Mi salamandra. Ay, Andrés. Ella. ¿Qué te parece si intentamos ser, en todos sentidos, eso que algún día nos prometimos? Los mejores amantes del mundo. Bueno, ahora a dormir y a soñar con los angelitos y a rezar. Mamá, no me trates como un niño chiquito. Yo ya soy grande. Ok, bueno, entonces a dormir, a rezar y a soñar con los angelotes grandotes. Mamá, yo estuve pensando, ¿y ese electricista que vino a la casa y luego vimos en el aeropuerto no es el electricista? ¿Cuántas habitaciones hay aquí en la casa? 2 habitaciones. ¿Y viven solamente usted y el niño? También viene a veces mi hija a visitarnos. Esta es mi mamá, Ah, mira, esa es tu mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Diana. ¿Qué? ¿Y tú cómo te llamas? Marquitos. Marquitos, tienes nombre de campeón. ¿Marquitos qué? Bueno, ¿usted quiere ver la caja de fusibles? Hijo, tienes días hablándome de ese electricista. Dime por qué te llama tanto la atención. Porque cuando lo vimos en el aeropuerto, le estaba dando órdenes a los policías, que algunos lo llamaban comisario. Maestro, ya tengo el teléfono del profesor Galvez Murray. Perfecto. Hay que llamarlo. Es el teléfono de su despacho en la universidad. Ahora es decano. Hablé con su secretaria. Nos pusimos de acuerdo y fijó una videoconferencia con Murray. Mañana a primera hora. Muy bien. Entonces tendremos que esperar. Pero mañana vamos a saber quiénes son ese par de impostores. Malditos asquerosos. Yo sé que están juntos. Juntos y revolcándose como ratas. Sí, Lola, es cierto. Metí a Diana en mi casa para darte celos. Los mismos celos que yo estaba sintiendo por Ángel cada vez que lo veía más cerca de ti. No podemos hablar con Lola, vamos. ¿Hablar con Lola? Sí. ¿Quieres que hable con ella? ¿Ah? ¿Con esa que no ha terminado conmigo y ya me está traicionando con él? ¿Ah? ¿Quieres que hable con ella? Mírala bien. No, mírala bien. Entiende que entre esa mujer y yo no hay nada más que hablar, Camilo. ¿Ok? Pero tienes que creerme cuando te digo que después la dejé en mi casa, porque Rodrigo y yo estábamos sospechando de ella.
¿Cómo que sospechaban de ella, Andrés? ¿Por qué? Mira, mi papá me pidió que no te dijera nada hasta que no tuviéramos pruebas y evidencias concretas, pero yo no te puedo seguir callando esto. Lola, solo te pido, por favor, que me creas. Mi padre y yo estamos seguros de que Diana es parte de la organización de Tiberio. O por lo menos está relacionada con el jefe de la organización que tiene secuestrado a Solita. Es más, pensamos que Diana es cómplice de Ángel Meléndez.